Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Queremos que todos ustedes sientan un acompañamiento con este programa en los diferentes procesos de salud. Tampoco este es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Por acá pasan todas las especialidades médicas y universidades, a la Universidad Manizales, que nos apoya con todo el grupo de profesionales en el área de la salud. Y hoy grabando desde nuestro Parque de la Salud, y la gente dirá, bueno, y esto es, se oyen los gallos y se oye un ambiente campestre. Y este fue un sueño. Como decimos, un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. Y mi sueño era poder tener un sitio como estos donde los pacientes se sintieran en un ambiente diferente, donde la enfermedad cambiara y pasara a un aspecto diferente de la enfermedad, del concepto del paciente enfermo y de la enfermedad, donde las personas se desconectaran de ese proceso tan difícil que es el del diagnóstico y el estudio de la enfermedad. Y fue así como nos hemos reunido un grupo interdisciplinario de profesionales para poder hacer diferentes proyectos y programas de salud. Uno de ellos es el Día para tu Salud, donde ojalá yo pudiera terminar mi práctica médica de esta manera de proyecto. Que el que quiera consulta, la consulta dura todo el día. Que es que el carro hay que pedir cita y llevarlo todo un día a una revisión técnico-mecánica o un chequeo del carro. ¿Por qué no hacérselo al cuerpo? Entonces nos reunimos con odontólogos, con radiólogos, ginecólogos, internistas, donde le estamos haciendo al paciente nutrición, psicoterapia, electrocardiografía, limpieza de colon, el ambiente de hidroterapia, masajes y demás, y entre todos hacer un estudio del paciente, con una evaluación de medicina china, de medicina ayurveda, de medicina ortodoxa, de medicina interna, y evaluar una historia clínica, cómo es y cómo se debe realizar, ese gran rompecabezas de síntomas, para uno decir en un momento determinado tenemos un diagnóstico. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. A raíz de todo este proceso de atención médica, pues nos llegan personas con la principal causa de motivo de consulta en el mundo. ¿Por qué es lo que la gente finalmente termina consultando? Porque algo le duele, el dolor, para lo cual venden cantidad de medicamentos. Ustedes van para una droguería, tengo dolor de abdomen, algo le mandan, de cabeza, algo le mandan, muscular, hay de todo. El tema es, ¿para manejar el síntoma o para manejar una enfermedad? Porque es que hemos caído en el error de entrar a tratar síntomas. Y entonces uno prende la televisión para el dolor de cabeza tal, para el cólico dolor de estómago tal. Casi que le formulan a uno, sin un diagnóstico, sin una ecografía, sin unos apoyos diagnósticos realmente como necesitamos tenerlo. No es ir a comprar una pastica para la anemia, es porque tengo la anemia. Y así todas las enfermedades. A raíz de esto y de tantos pacientes que consultan por dolor, nosotros hemos iniciado un programa en esos cuadros de enfermedad crónica, de dolor crónico, fibromialgia, artritis, artrosis, lupus y tantas otras patologías, que también nos reunimos en un grupo de especialistas y dijimos, vamos a tratar de desmedicalizar los pacientes con dolor, porque nos llegan con cantidad de medicamentos, pregabalina, metrotexate, medrol, prednisolonas, meloxicam, ibuprofeno, acetaminofén, dolesforte y de todo, o todos al mismo tiempo. Y el paciente, sí, posiblemente empieza a mejorar del dolor, con unas gastritis, con unos sangrados digestivos, con unos problemas de hígado, con pérdida de la memoria, con pérdida de la sexualidad, con problemas de diarrea, que uno dice, no puede ser peor la cura que la enfermedad. No puede ser. Y entonces, en ese proceso de investigación, porque es que también nos encontramos con el paciente que le han dicho, no, a usted ya no hay nada más que hacerle. Tiene que tomar eso el resto de la vida.
acostúmbrese a la enfermedad que tiene. Y después de tanta academia, pues la única solución es que se tome un antiinflamatorio y ya. Cuando ni siquiera le estamos diciendo al paciente que tiene que suspender la carne y que tiene que suspender ciertos alimentos, que la persona tiene que cambiar sus hábitos. No, es que la carne nada tiene que ver. Tan raro. Todos los libros ya de farmacología, de nutrición, de dolor, hablan que la carne... Anoche estudiaba con mi hijo un tema de cáncer de próstata, estudios, relación de cáncer de próstata con la ingesta de carne. Pero no, coma lo que quiera. Es que el medicamento, la pastica lo alivia. ¿Sí lo aliviará esa pastica? ¿O será que es que necesitamos ir más allá? ¿Qué relación tiene la odontología en ese paciente? Una amigdalitis crónica, un estreñimiento y otras enfermedades. No, dígame una o dos cosas de las que tiene. No alcancé a decirle que tenía amigdalitis. No me dejó de contarle que tenía estreñimiento de 8 días. No, tómese ese diclofenaco, ese ibuprofeno. No es justo. Somos humanos, perdónenme, yo sé que muchos médicos ven este programa, pero somos humanos, también nos llega la pelona, también nos llega el cáncer, también nos llega la enfermedad. ¿Acaso somos seres extraterrestres? No, me toca atender muchos médicos en consulta, entonces nos falta esa humildad para entender un poco el proceso de la medicina. Yo hoy por hoy yo ya no atiendo un paciente solo, siempre hago una consulta integrativa, hago ronda médica, porque 4 y 6 ojos ven más que 2, y él estudió otras cosas y él otras cosas, y en conjunto, entre todos podemos hacer mejor un diagnóstico. Tómese eso, es que me cae muy mal, no lo tolero, no, tómeselo. Entonces, en esa parte tenemos que cambiar un poco la parte humana, independiente de un fonendoscopio, un delantal, esto no le cambia a uno nada a la vida. Le quita a uno un poquito el frío y ya, o le dará mucho calor. Entonces voy a hablar de un tema hoy que tiene que ver con el dolor y un programa de desmedicalización del dolor, donde los miércoles nosotros nos hemos reunido con unos especialistas en terapia neural, en acupuntura, en quiropraxia, en ventosas, en dunas, en moxibustión, en apiterapia, en nutrición, en hidroterapia, y con ese conjunto de cosas hemos encontrado unos tratamientos maravillosos. Ya regresamos después de este corte comerciales. Continuamos en otro de los espacios de nuestro Parque de la Salud y la gente dirá, bueno, ¿y dónde están metidos? Eso es un consultorio, sí. Esto es un sitio donde nosotros queremos que las personas encuentren un ambiente diferente terapéuticamente hablando. Y dentro del concepto nuestro de la bioarquitectura y de la contaminación electromagnética, hemos hecho estos consultorios. Ustedes escuchan una quebrada y ahí pasa una quebrada donde ustedes se van a llevar una sorpresa muy bonita. Van a tener un sitio donde van a ver el agua correr y dándonos energía. Una quebrada natural que nace muy cerca acá de nuestra clínica, de nuestro Parque de la Salud. Y entonces en este sitio hacemos manejo a los pacientes con dolor. Cuando el paciente ya ha pasado por el área del baño turco, de las piscinas caliente, fría, con hielo, con minerales y demás, y sales, el paciente pasa a este espacio y el doctor Andrés Felipe Rosas, que tiene como especialidad también la medicina china, empieza a hacer una evaluación de ese proceso de dolor. Pacientes que ya hemos visto en nuestros consultorios. Hablemos un poco, doctor Andrés Felipe, y gracias por estar con nosotros, de la interpretación y del análisis que se le hace al paciente que consulta por un dolor osteoarticular crónico.
Bueno, doctor, muchas gracias a todos los televidentes. Y sí, es entender cómo esa parte del dolor, y a veces las personas cuando llegan a la consulta y me dicen que, digamos que es un dolor muy común, un dolor lumbar, es que me duele la espalda, es que no puedo caminar, cuando estoy en la cama me va a girar y me duele, o voy caminando y el dolor me deja frenado, es lo que uno más comúnmente escucha. Y entender por qué es ese dolor, porque como nosotros siempre recalcamos, el dolor tiene muchos orígenes. Puede que simplemente realmente sea algún espasmo muscular que haya tenido por un mal movimiento, o qué tal que de pronto sea por alguna desviación en la columna. Recordemos que la columna, si nos vemos de frente, y es algo que podemos hacer en la casa, que ojalá esté en ropa interior, y que le digamos a la persona que se nos pare de frente, que haga una cuclilla y tal como quedó, se quedó, y que comencemos a verle la cabeza. ¿Será que está girada hacia un lado? ¿Será que tiene un hombro más abajo que el otro? Los espacios aquí que se llaman flancos más amplio en un lado que en el otro. ¿O será que aquí la cadera se le ve más amplia? ¿O la forma de las rodillas? ¿Cómo están las rodillas? Y después lo veamos de espalda y comencemos a ver esa estructura de la columna. Recordemos que la columna, si la vemos de frente o de espalda, debe ser recta. Y cuando aparece el proceso de escoliosis, o sea, que la columna se me va hacia un lado, los músculos de un lado comienzan a volverse más débiles y el otro lado comienzan a jalar con más fuerza. Y ahí es donde aparecen los espasmos y ahí es donde nos genera el dolor. Pero yendo más allá, a esa parte del dolor, aparte de la escoliosis, tendremos que vernos también de lado. ¿Cómo nos vemos de lado? Nosotros tenemos unas curvaturas normales vistas de lado, ¿sí? Que es primero hacia adentro, después viene la curvita que en las personas le llaman jiba cuando está muy aumentada, y la última parte. Cuando alguna de esas porciones se comienzan a rectificar, comienzan a aparecer los dolores. Y posterior a eso comienzan a aparecer que las hernias discales, que el desgastamiento de columna, que la artrosis, digamos que múltiples patologías originadas por una mala postura. Sí, sí podemos ver en este caso aquí con el doctor Andrés Acevedo, muchas gracias, doc. Él, pues ya en programas pasados hemos nombrado que él tuvo un accidente y por lo tanto quedó con un daño a nivel del sistema nervioso central, de su cerebro, y quedó con un patrón flexor, o sea, con una alteración de la postura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay lesión de alguno de nuestros hemisferios, se manifiesta en el otro lado, es decir, una lesión del lado izquierdo se manifiesta en el derecho y el lado derecho en el lado izquierdo. Y si nos damos cuenta, con el doctor Andrés, aquí vemos que este hombro está un poco descendido, ¿sí? Esta forma aquí de los flancos, que está un poquito más aumentados, y la posición de la mano, ¿sí? Eso es algo muy importante, porque cuando perdemos la posición, recuerden, y yo siempre les muestro las cadenas a los pacientes, que los músculos son como las cadenas. Si yo jalo de un lado, comienzo a jalar todo, ¿sí? Es la integralidad, ver el cuerpo totalmente como debe ser. Cuando yo estoy doblando acá, de aquí para acá, comienzo a jalar. Y esto comienza a generarme alteraciones posturales. Démonos la vuelta, por favor, doctor Andrés. Totalmente, eso, mirando al frente, mirando al frente. Y nos damos cuenta de lo siguiente, ¿sí? Entonces, lo que yo les explicaba, y aquí está muy marcado, esta curva que hace la columna y esta escápula que es una escápula alada. Entonces, es muy bueno que lo veamos también en la casa. Aquí comenzamos a ver cómo esta curvatura se comienza a pronunciar y es posible que en un tiempo nos comience a generar dolor. Miren la importancia, una escoliosis comienza a dar, digamos que sus síntomas después de 3, 4, hasta 5 años después. Y ese dolor comienza a irradiarse, muchas veces lo que la gente y las personas llaman la ciática, pero es porque hay una compresión acá. Puede ser por el recorrido, o sea, un musculito me lo aprieta, o desde aquí, desde el nacimiento, donde nace el nervio, aquí sale lo que llama el
el disco intervertebral, que es una bombita que tenemos ahí, una almohada, sale y pincha el nervio. Y comenzamos a ver unas estructuras que deberíamos comenzar a hacer el tratamiento integral. El movimiento de la escápula, que está directamente relacionado aquí con otro musculito que es el cuadrado de los lomos. Bueno, múltiples patologías a partir de la postura. Pero ¿qué pasa cuando la postura está bien? Hagamos el caso de que uno ve y la postura está bien y aparentemente todo está bien. Resulta que hay que tener en cuenta que muchos de los dolores articulares se relacionan también con dolores de las amígdalas, con las amigdalitis. Porque cuando hay una infección a nivel de las amígdalas hay varios lugares donde ellas comienzan a hacer su segundo daño. Uno es el corazón, otro es el riñón y otro son las articulaciones. Por eso es lo que aparecen las fiebres reumáticas. Y también tener en cuenta que no todos los dolores son lumbares, que también hay que hacer muchas veces ecografía de los riñones para ver cuál es el origen del dolor. Después de ese análisis integral del paciente y en este lindo sitio, usted nos da la alegría, la energía, y yo invito a todas las personas que quieran de paseo venir a conocer este Parque de la Salud, porque es algo muy bonito que gracias a todos los médicos hemos podido construir para todos ustedes. Y en este ambiente integral poder entender una historia clínica, poder evaluar un paciente. El doctor Andrés es médico también y hace varios años venimos haciéndole terapias y nos apoya también acá en la consulta. Y después de este corte de comerciales, yo quiero que con estas piedras que están en la camilla entendamos un poco esa fisiopatología que hace mención el doctor Andrés Felipe. Ya regresamos. Vamos a tratar de hacer un poco más didáctico el tema de la columna y estas piedras que nosotros las utilizamos calientes en el procedimiento de terapia podría representar la columna vertebral. Pero si la columna vertebral empieza a tener esta desviación, los nervios que salen por acá, estos nervios se van machacando. Miren las vértebras, y al no estar recta produce compresiones en los nervios, lo cual puede causar mucha patología, mucha sintomatología en el paciente. Dentro del análisis clínico, antes de entrar al procedimiento terapéutico y los apoyos diagnósticos, lo que uno va a hacer es una serie de terapias para quitar esa compresión de los nervios y tratar de ir enderezando esta columna, donde a estos pacientes nosotros les hacemos, además de los tratamientos mencionados, le hacemos ozono paravertebral, en otros le hacemos plasma rico en plaquetas, la quiropraxia, y a los pacientes les hacemos tratamiento con abejas, apiterapia. ¿Que lo van a picar las abejas? No, tranquilo, que al paciente le hace una sensibilidad, si eso no, o se le puede hacer el procedimiento. Son muchos los estudios que se le hace a un paciente antes de hacer una terapia. Entonces vamos a hacer un análisis de esto y vamos a tener algo muy presente, porque digamos en el caso del paciente, cuando viene el día para tu salud, la ecografía de cuello a testículos o genitales en la mujer, descartar que no hayan cálculos en la vesícula, en el riñón, que no tengan otras patologías, y algo muy importante que es una radiografía muy económica que se llama el test de Farril. El test de Farril realmente lo que nos permite es medir qué tan largo es una pierna con respecto a la otra. Entonces nos ha ocurrido muchas veces que muchos de los dolores es porque la pierna está más cortica que la otra. Entonces es como si toda la vida hubiéramos caminado cojos. Y ahí es donde vienen todos los problemas, digamos, ya desde la parte mecánica del cuerpo. Entonces es un test muy sencillo que lo toman en cualquier lugar donde toman radiografías, pero hay unas medidas que nos pueden ayudar y pues de pronto para que también las hagan en la casa, para que vean si es que tienen una piernita más larga que la otra. Y es algo muy sencillo. Vamos a acostarnos, por favor. Acostadito. Derecito. Eso es.
boca arriba, eso es. Entonces, lo que debemos hacer es lo siguiente, ubicar el tobillo, eso es, el tobillo, aquí es de la parte interna. El tobillo interno, nosotros en nuestra casa por lo general tenemos 1 metro y lo que hacemos es a partir de las siguientes medidas. Aquí arriba nosotros tenemos un huesito que se nos sale, eso es la espina ilíaca anterosuperior. Lo que hacemos es ubicar el punto 0 de ahí al maleolo interno, o sea, al tobillo interno. Este nos da la medida aparente que tienen los miembros inferiores. Este está más corto que este. ¿Qué quiere decir que es aparente? Que posiblemente sea por retracciones musculares, o sea que el hueso está de igual tamaño, pero los músculos son los que están jalando y nos generan malas posturas. ¿Por qué se dan estos acortamientos aparentes? Porque nos sentamos mal, por algo tan sencillo como cargar la billetera en la parte posterior, en el bolsillo de atrás. Cuando uno se sienta, esa presión hace que uno comience a girar el cuerpo. El simple hecho de tener la billetera atrás, comienza uno a girar el cuerpo y cuando uno menos se dé cuenta, comienza a caminar hacia un lado. Entonces eso es una de las cosas. ¿Cómo nos sentamos las personas que están en el escritorio? ¿Será que tiramos la cabeza hacia adelante? ¿Será que sacamos lo que llamamos la jiba? ¿O nos sentamos de medio lado? O como yo les digo que a veces nos escurrimos. Entonces hay que tener en cuenta que esa medida, la que acabamos de hacer, se relaciona más por las posturas que tenemos. Y la medida real la hacemos desde el ombligo, desde el ombliguito, punto 0. Eso es, 38. Esta sí nos dice 37, hay 1 centímetro de diferencia. Y esa que nos dice que realmente hay un acortamiento desde la parte estructural, es decir, un huesito puede que esté más cortico que el otro, sea el fémur, sea la tibia, o porque ya hay una escoliosis que compromete esa parte estructural, o sea, la forma netamente. ¿Uno cómo lo comprueba? Con el test de Farrell. El test de Farrell es lo que les explicábamos, una radiografía. Y que, bueno, y uno después dice, bueno, ¿y yo qué hago si tengo un pie más largo que el otro? Es muy sencillo el tratamiento y el doctor Jorge Enrique siempre lo recalca en los programas. No se hagan una plantilla porque es que en el zapato cabe solo el pie. Vayan donde el zapatero y ese pedacito que le falta 1 centímetro, que se lo agreguen acá y se lo agreguen acá, que son los apoyos del pie. Ese centímetro acá y acá. Y así se nivela y comienzan a mejorar mucho los dolores. Entonces, miren la importancia de una buena evaluación clínica y obviamente los apoyos diagnósticos. Si ustedes recuerdan ahora el ejemplo de las piedras que estábamos acá, Lina, pásame las piedras. El problema es apoyos diagnósticos, porque cuando yo tengo los apoyos diagnósticos, vamos a... el doctor Andrés tiene una lesión neurológica por un accidente a nivel cerebral, y entonces tiene retracción en esta mano. Pero yo podría, entre comillas, hacer un dibujo para yo cuadrar la columna vertebral acá. Vamos a cuadrarla como si fuera así. Y entonces resulta que Andrés, el doctor Andrés, por el accidente que él tuvo y demás, y la retracción que está haciendo, y caminar en esta posición, entonces la columna empieza a tener una desviación. La columna es esta desviación. Y al tener esta desviación, claro, el riesgo de machacamiento de los nervios es mayor y le puede generar dolor. Pero no es porque él tenga el problema del accidente que presentó. Muchos de ustedes en sus casas vean a su pareja, voltea este doctor Andrés, y entonces uno dice, ay, mira, tiene un hombro más caído que el otro. La cabeza está como caída para un ladito. Y él ni se da cuenta que se acostumbró a eso. Y uno ve estas dos paletas acá, estas escápulas, y uno las ve como distintas. Y el pliegue de la nalga acá, uno más caído que el otro.
y detrás de la rodilla también, y uno empieza a ver que el paciente está descuadrado, y uno dice, ah, eso es lo que yo veo, comprobemos, radiografía. Entonces le mandamos una radiografía a él y miramos si tiene escoliosis, lordosis, cifosis, que son nombres técnicos. Si está muy enderezada, si está muy torcida, si está para un lado o para el otro. Y adicionalmente le mando a comprobar lo que él me dijo en el metro. Porque, vamos a suponer que él se equivocó, pero entonces el radiólogo nos va a ayudar. Y le toma esa radiografía que vale tal vez 60.000 pesos, no sé. Y ellos nos van a decir, tiene un pie más cortico que el otro. Y usted ha tomado diclofenaco, ibuprofeno, Metotec, de todo para el dolor. Y claro, eso le quita el dolor un ratico. Pero ella sigue con el problema ahí. Entonces, le mandamos a ponerle esa plantillita por fuera al zapato. Lo que nos digan los radiólogos, que lo tiene acortado 7 milímetros. Para un zapatero, y ahí está, porque es que dentro del zapato no cabe plantilla y pie. Ahí después es el juanete. Y entonces uno empieza a evolucionar. Y recuerdo que un paciente lo tratábamos por un dolor en las piernas y demás. Y me acuerdo al doctor Raúl Londoño, que nos apoya en Dos Quebradas. Y entonces lo primero que hizo se fue para el radiólogo, y no para que le hiciera el test de Farri, sino que le dijo, hagámosle una ecografía de esos riñones, ese dolor que no le mejora a nivel lumbar y que se baja las nalgas y demás. Y era que tenía cálculos en los riñones. Apoyos diagnósticos. ¿Entienden por qué en el caso de nuestro Parque de la Salud siempre tratamos y estudiamos los pacientes en grupo? Porque solo en grupo podemos definir el manejo del dolor. Y es otra cosa, sí, no solamente el nivel de los riñones nos puede generar dolor a nivel lumbar. Hay algo muy curioso también, y lo vimos en una consulta, que había un dolor en el hombro, y era un dolor en el hombro, y un dolor en el hombro, y resulta que es que tenía una enfermedad a nivel hepático. Entonces, dolores muchas veces del hígado se nos van al hombro derecho, dolores del estómago al hombro izquierdo, dolores del colon también se nos van a la parte posterior de la espalda. Entonces miren la importancia de hacer una buena historia clínica y de ir a la consulta médica. Bueno, vamos a este corte de comerciales y seguimos analizando un caso clínico para que lleguemos al proceso terapéutico. Ya volvemos. Y entonces detrás de este caso clínico hay una historia clínica. Entonces él se cansa caminando, le dan calambres, le duelen los músculos, está muy tensionado. Adicionalmente se le ha detectado un acortamiento en una de sus extremidades. Es que él ya tiene el problema. No, el problema le puede ayudar. Sí, él tuvo una lesión cerebral donde quedó un trauma neurológico, pero tiene que quedarse con el dolor, pudiendo ayudarle con ese acortamiento que tiene y hacerle otro tipo de terapias. Claro, el doctor podría estar tomando medicamentos para eso, pero muchos pacientes lo que están buscando es no tener que tomar medicamentos. Y cuando se corrige esto, se detecta si hay cálculos o no, se corrige el estreñimiento, se descarta lo de la amigdalitis, factores que inducen al dolor y la mala alimentación. Entonces uno dice, qué bueno, tomaba tantos analgésicos al día, ahora se tomará uno o ninguno. Porque uno lo puede reemplazar con otras ayudas terapéuticas. ¿Cuáles podrían ser, doctor Andrés Felipe Rosas, que además él es el doctor que nos apoya con la doctora Dafna Rodríguez Valois en Bogotá, cada 20 días en la atención médica? ¿Cuáles podrían ser, después de ese análisis clínico, las ayudas terapéuticas complementarias? 1, para la lesión neurológica, y 2, para el problema o el proceso que se le evidencia en la historia clínica de su lesión osteomuscular y articular. Claro, ya pues teniendo toda la parte de la historia clínica y el análisis, digamos, de toda la parte mecánica y bueno, y la historia de vida que nosotros siempre recalcamos, es comenzar a ver cuál de las terapias le puede ayudar más. Por ejemplo, si yo tengo una hernia discal muy avanzada,
lo ideal es comenzar a aplicar el ozono. El ozono paravertebral nos permite básicamente hacer que ese disco se comience a desinflamar, porque es que eso es lo que realmente duele. Cuando sale ese disco, lo que hace es un proceso inflamatorio que pellizca el nervio y es lo que hace realmente generar el dolor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bajar la inflamación, pero ¿qué más tenemos que hacer? Modificar la estructura. De nada me sirve quitar la inflamación si todavía sigo con la columna desviada. Voy a seguir con el factor que me genera el dolor y a la larga me va a generar otra hernia. Entonces, por eso nosotros en el manejo del dolor, en algo que hemos querido trabajar para el manejo del dolor, siempre vamos, digamos que con un trabajo en equipo. Que le va a servir el plasma, pero también le sirve la osteopatía, pero es que también le pueden servir las abejas. La apiterapia en trastornos dolorosos como la artritis, como la artrosis, como los mismos dolores generados por el lupus. Es fantástica la respuesta y nosotros podemos dar fe por el resultado que vemos en el día a día con estos pacientes. La apiterapia es coger ese veneno de la abeja, que es la apitoxina, y colocarlo en ciertos puntos. Como decíamos anteriormente, se le hace un examen para ver si es que la persona es alérgica o no a las abejas y comenzar a hacer el tratamiento. Cuando colocamos esa abejita, lo que es esta apitoxina, esta sustancia que tiene la abejita y que nos regala la naturaleza, es hacer un proceso de desinflamación, un proceso antiinflamatorio. Entonces miren que tenemos varias cosas, el ozono, tenemos la parte de la apiterapia, que es el uso de las abejas, pero ¿qué pasa cuando tenemos un desgaste articular muy avanzado, que es lo que llamamos artrosis? Comenzamos a aplicar algo muy bonito, que es el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas se ha demostrado en los estudios que uno, disminuye el dolor y dos, es precursor de que por lo menos si se recupera un poquito, si no se recupera, que se mantenga como está el cartílago, que es ese pedacito que es ese amortiguador que tenemos entre hueso y hueso. Y ya por último, para complementar todo lo que nosotros le hablamos de la acupuntura, de la electroacupuntura, de toda la parte de la geoterapia, la hidroterapia, ¿sí? Que son tratamientos que vienen desde hace mucho tiempo y los hemos dejado atrás. Y es que realmente eso era lo que utilizaban antiguamente los gladiadores y múltiples y los atletas griegos también. Entonces son muchas, digamos que muchas las herramientas diferentes a una pastillita para poder realizar un buen tratamiento para el dolor. Bueno, y antes de entrar en materia con la acupuntura y las moxas y dunas y demás, vamos a hablar un poco de la quiropraxia, que es otra de las ayudas terapéuticas grandes que uno puede tener. Muchas personas dicen, hoy me decía una señora, es que yo tengo un dolor abdominal y eso me da cuando yo siento gases, y bota los gases y mejora. Y en cambio hay muchos muchachos que ven acá, que yo estoy todo el día en la computadora en esta posición y empieza el cuerpo a adquirir ciertas posiciones que terminan generando dolor. Son desviaciones, son subluxaciones que empieza a presentarse en la columna, y uno de esos tratamientos que nos da un resultado maravilloso es la quiropraxia, para que vamos haciéndole una terapia al doctor Andrés. Bueno, la quiropraxia y la osteopatía se basan básicamente en la estructura del cuerpo. Una de las bases de la quiropraxia y de la osteopatía es que si el cuerpo, la estructura está bien, no tiene por qué aparecer ni dolor ni ninguna alteración. Por ejemplo, esta parte de aquí, que se relacionan mucho lo que nosotros le decíamos dolor de colon con dolor lumbar, es porque ese mismo nervio que nace de acá atrás de la espalda es el que irradia esta zona de acá, la piel, pero también puede dar una ramita para nivel del colon. Entonces, ¿qué busca la osteopatía o la quiropraxia? La quiropraxia es buscar volver a la estructura normal, como yo les explicaba, que si yo veo de atrás hacia adelante, la columna sea recta, pero si la miro de lado, que tenga esas curvaturas. Si tiene esa estructura normal, no tiene por qué aparecer el dolor. Si nos damos cuenta en este caso, cuando tenemos una lesión de orden neurológico, sí,
el doctor Andrés en este caso no está, digamos, espástico con contracción porque él lo quiere hacer, sino porque es algo que él no puede controlar desde su cerebro. Entonces, ¿qué tenemos que buscar en este caso? Buscar que no se nos vaya a pegar la articulación. Yo no sé si hayan escuchado del hombro doloroso o el hombro pegado, el hombro adherido, ¿sí? El hombro congelado, que es tenerlo totalmente aducido y pegado al cuerpo. Cuando una articulación se pega, ya sean las vértebras o cualquier articulación, es un dolor nefasto, es un dolor, mejor dicho, que ni con opioides ni con medicamentos muy fuertes se pueden tratar. Entonces, basándonos en la estructura, en este caso, como es una alteración neurológica, tenemos que ayudarnos de varias terapias. Una es Root. Entonces, si nos damos cuenta, yo estoy haciendo aquí una compresión a nivel de donde se inserta el bíceps. ¿Sí? El bíceps es este musculito de acá. Yo hago una compresión para poderlo extender. Me dice si duele, listo, Andresito. Sí. Cuando yo hago compresión estoy inhibiendo el músculo, lo estoy bloqueando. Y eso lo que a la larga me va a permitir es tener el bracito estirado. Cuando yo logro extender el brazo, eso es. Mira, ahí va soltando poco a poco. Esta es otra técnica que se llama contraer, relajar. Eso es. Y después combinamos con otra técnica que es la técnica de Bobat, que es inhibir. Cuando yo hago esta compresión acá, le estoy dando la información al cerebro de que es la forma en que debe estar. Esto lleva mucho más tiempo, sino que por cuestiones de tiempo de televisión lo hacemos de esta forma. Se va aflojando poco a poco, para después yo ir a las manos, no es luchar, sino irlas abriendo poco a poco. Miren lo bueno. Cuando yo comienzo a hacer esta inhibición, comenzamos a disminuir los dolores. ¿Por qué? Porque la articulación no se nos pega. Cuando se nos pega, se nos inflama. Y es algo que nos puede ayudar mucho para las personas que han tenido un accidente cerebrovascular, niños con parálisis cerebral, que bueno, que tengan algún componente neurológico que se les manifieste a nivel motor, o sea, en el cuerpo, nos ayuda mucho. Esto es básicamente Bobat y Root, que son técnicas que nos ayudan a manejar la parte neuromuscular. Es importante tener todas estas técnicas como procesos de rehabilitación. No es que tuvo un accidente y quedó así. No, al paciente. Saben que yo siempre tengo profesionales de área de salud como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas respiratorios. Porque es que, sí, muchos de ustedes consultan donde el médico, pero es que uno no tiene conocimientos como estos. Y por eso en el programa del Día para tu Dolor en Manizales, que coordina el doctor Andrés Felipe, y en Dos Quebradas, que tenemos el otro grupo de médicos y de profesionales de la salud, lo que buscamos es hacer un proceso de rehabilitación donde estas técnicas acompañadas de acupuntura, de moxibustión, de apiterapia, de plasma rico en plaquetas, de ozonoterapia y nutrición y demás se convierten en un proceso terapéutico amplio para el paciente. Ya regresamos. Yo quisiera poder tener tiempo suficiente para mostrar todo el proceso de lo que podríamos llamar el Día para el Dolor. Simplemente estamos mostrando una de las partes porque falta la parte de hidroterapia, de geoterapia, de apiterapia, que es con abejas. Pero después de todo este proceso de rehabilitación y quiropraxia, que tampoco pudieron verla completa, pero está grabado en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno, programas de quiropraxia con el doctor Raúl Andrés Londoño. Vamos a hacerle al doctor Andrés Acevedo el tratamiento con acupuntura, que es un tratamiento que se le hace recurrente a él, y posteriormente la terapia neural. Bueno, sí es importante que tengan en cuenta que el día de la terapia del dolor, las personas duran aquí de 2 a 3 horas para poderle hacer el tratamiento completo.
En este caso vamos a poner unos puntos que nos ayudan para manejar el dolor del hombro. Lo que yo les explicaba, toma aire, bota. Lo que yo les explicaba de que hay que prevenir un hombro congelado porque el dolor es totalmente insoportable y muchas veces ni la cirugía calma ese dolor. Toma aire, bota. Siempre se coloca bilateral, tranquilo, es decir, en los dos laditos, y puede ir acompañado con algo que se llama electroacupuntura. Toma aire, bota. Eso es. La electroacupuntura es poner unos electrodos directamente a las agujas, que lo que hace es disminuir, digamos que la información del dolor, bloquea las señales del dolor. Eso es. Este movimiento que hace el doctor Andrés, toma aire, bota, es un movimiento involuntario. Recuerden que lo que nosotros hablábamos de la parte neurológica. Toma aire, bota. Este es un puntico para los dolores del codo. Toma aire, bota. La gente dirá, uy, le clavó una aguja y demás. Hay unos puntos especiales que realmente el proceso de dolor no es como ustedes se imaginarían por ser una aguja tan grande. Lo otro es que esto es un tratamiento que tiene más de 5.000 años de estudio e investigación. Porque muchos dirán, eso es empírico para nosotros los occidentales. Los orientales a esto les llevan invirtiendo mucha ciencia. Europa también, en fin. Entonces son ayuda, la acupuntura cada vez tiene más apoyo científico, médico y terapéutico, que es una gran ayuda para estos casos. La acupuntura nace en la China muchos años, inclusive no existía el metal, se hacía con espina de peces. Pero este tipo de tratamiento nosotros lo complementamos con la terapia neural, que es llamada la acupuntura alemana, y voy a pasar a hacer este procedimiento. El túnel mediano, el túnel carpiano con el nervio mediano, lo puedo estimular con la terapia neural. Y en este caso, digamos, lo que hace es hacer un proceso de estímulo neurológico acompañado de toda la terapia de rehabilitación, de acupuntura y adicionalmente tratamientos que se le están haciendo del con plasma rico en plaquetas y ozono. Sí, tener en cuenta que muchas veces las personas tienden a confundir la terapia neural con las infiltraciones. Eso no es una infiltración, es un proceso que va mucho más allá, como lo explicaba el doctor Jorge Enrique, es un estímulo al nivel neurovegetativo, a nivel del sistema nervioso, que lo que hace es mandar una señal al cerebro para que él la entienda y él mismo le dé una respuesta y así poder generar, digamos que un proceso de rehabilitación, como decíamos, desde la parte complementaria e integrativa. Ojalá todos ustedes encuentren en esta información un apoyo terapéutico a tantas personas que llevan medicadas largo tiempo y están buscando nuevas ventanas terapéuticas. Para mí, para un grupo muy grande, somos 76 profesionales de la salud, nuestros parques de la salud, todos con formación ortodoxa, pero hemos encontrado en este tipo de terapias una gran ayuda al manejo del dolor. Cualquier inquietud nos pueden escribir en Facebook buscando Medicamentos Dr. Rojas, en YouTube Jorge Enrique Rojas Quiseno, donde están grabados todos nuestros programas, y no olviden 6 de la mañana y 6 de la tarde en Telecafé, en Teleislas a la 1 de la tarde y en diferentes programas donde estamos codificados. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros.